Mi nombre es Emily. Tengo 71 años y nunca pensé que a mi edad me tocaría vivir algo tan horrible como lo que os voy a contar. Cuando vi a mi nieta de 6 años con su hermosa cabeza completamente rapada, sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Su cabello dorado había desaparecido por completo. Lo único que quedó fue su pequeño cuero cabelludo expuesto, vulnerable, como si hubiera sido aplastado por una navaja industrial. Mi corazón se detuvo por completo. Era la fiesta de cumpleaños de mi hijo Mako. Habían invitado a toda la familia. Llegué con mi tarta de chocolate casera, esa que tanto le gusta a mi nieta Mónica. Esperaba verla corriendo hacia mí como siempre, con sus trenzas doradas bailando en el aire, gritando, «Abuela Emily», con esa dulce voz que ilumina mi alma. Pero cuando entré en la sala de estar, la niña estaba sentada en un rincón con la cabeza gacha y llevando una gorra de béisbol rosa que era enormemente grande para ella. Algo no estaba bien. El instinto de mi abuela me gritó que algo terrible había sucedido. Me acerqué a ella lentamente. «Mónica, mi amor, ¿por qué no me das un abrazo?», le pregunté tiernamente. Ella miró hacia arriba con sus grandes ojos y vi lágrimas contenidas. Lágrimas que una niña de 6 años no debería tener. «Abuela, no puedo quitarme el sombrero», susurró con voz quebrada. Su labio inferior temblaba como una hoja en medio de una tormenta. «Mamá dice que me veo fea sin él». Mis manos empezaron a temblar. «¿Qué le pasó a tu cabello, mi pequeña?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Con mucho cuidado levanté la tapa rosa. Lo que vi me rompió el alma en 1000 pedazos. Su hermoso cabello rubio, ese cabello que yo peinaba con tanto amor cada vez que venía a visitarme, había sido cortado brutalmente hasta la raíz. No fue un corte de salón. Fue un afeitado cruel y despiadado, como si hubieran utilizado una afeitadora eléctrica sin ningún cuidado. «Dios mío», exclamé sin poder contenerme. «¿Quién te hizo esto?». Mónica comenzó a llorar en silencio. Esas lágrimas silenciosas que solo salen cuando un corazón está completamente roto. «Lo hizo mamá», susurró suavemente, mirando hacia su madre, mi nuera Paula. En ese momento apareció Paula con una copa de vino en la mano y una sonrisa que me heló la sangre. «Oh, Emily, ¿viste el nuevo look de Mónica?», dijo riendo como si nada hubiera pasado. «¿No te parece moderno?». «Es la nueva moda». «¿Moderno?», repetí con incredulidad. «Paula, ¿cómo pudiste hacerle esto a una niña?». Paula se encogió de hombros con total indiferencia. «Era necesario. Esta niña nunca quiso lavarse el cabello. Ella siempre lloraba cuando intentaba peinarlo. Entonces decidí resolverlo de una vez por todas». «Pero ella es solo una niña de 6 años», grité, sintiendo la rabia subir a mi garganta. «¿Cómo pudiste afeitarle la cabeza por completo?». «Es solo cabello, Emily. Crece». Paula tomó otro sorbo de vino y rió otra vez. «Además, es una broma. ¿No lo ves? Ella está exagerando. Los niños de hoy en día son muy dramáticos». «Una broma». Ella había llamado broma al trauma que le había causado a mi nieta. Miré a Mónica, que se había escondido detrás de mis piernas, temblando como un pajarito asustado. Sus pequeñas manos agarraron mi vestido coral con desesperación. «Una broma», repetí lentamente, sintiendo cada palabra convertirse en veneno en mi boca. «¿Consideras que humillar a tu propia hija es una broma?». Paula puso los ojos en blanco. «Oh, Emily, no seas tan dramática. Es solo cabello. En 2 meses habrá vuelto a crecer un poco». Pero yo conocía a mi nieta. Sabía lo orgullosa que estaba de su cabello dorado. Recordé todas las tardes que pasamos juntas, yo cepillándolo con cuidado mientras ella me contaba sus aventuras en el colegio. Recordé cómo brillaba cuando hacía trenzas especiales para fiestas.
Su cabello era su corona y Paula se lo había arrancado sin piedad. Miré a mi alrededor en busca de mi hijo, Michael. Lo encontré en la cocina sirviendo bebidas como si nada hubiera pasado, como si su hija no estuviera sentada en la sala con la cabeza rapada y el corazón roto. Michael, grité con voz tensa. Sabía sobre esto. Se dio la vuelta y vi una mezcla de incomodidad y resignación en sus ojos. Mamá, Paula decidió que era lo mejor. Mónica siempre tenía el pelo enredado. ¿Y permitiste que raparan a tu hija como a una recluta? Le pregunté, sintiendo lágrimas de indignación brotar de mis ojos. Michael suspiró cansado. No es gran cosa, mamá. Es solo cabello. Solo pelo. Esas dos palabras resonaron como un sonido tortuoso en mi mente. Para ellos, era solo cabello. Para mi nieta, fue su dignidad, su autoestima, su confianza destrozada. Regresé con Mónica, que seguía llorando en silencio. La tomé en mis brazos y sentí su pequeño cuerpo temblar contra el mío. No llores más, mi amor, le susurré al oído. La abuela está aquí. Pero por dentro estaba hirviendo de rabia. No era la primera vez que Paula humillaba a mi nieta. Ella siempre tenía comentarios crueles, siempre encontraba formas de hacerla sentir pequeña e insignificante, y yo había estado en silencio durante demasiado tiempo. Hoy eso cambiaría. Hoy obtendría justicia para mi nieta. Tomé a Mónica en mis brazos y la llevé al baño para hablar con ella en privado. Cerré la puerta y me arrodillé a su altura. Aunque mis rodillas de 71 años protestaban, sus ojitos estaban rojos de tanto llorar. Dime exactamente qué pasó, mi amor, dije con la voz más suave que pude. La abuela necesita saber toda la verdad. Mónica sollozó y comenzó a hablarme entre hipo. Ayer por la mañana, mami me despertó muy enojada. Ella dijo que mi cabello estaba muy sucio y que yo era una chica sucia. Me duele el corazón. Había visto a Mónica hacía apenas 3 días y su cabello estaba perfectamente limpio. Paula mintió, pero yo me había bañado el día anterior. Abuela, te lo juro. Sus pequeñas manos temblaban mientras hablaba. Mamá me llevó al baño y trajo la máquina que usa papá para afeitarse. La afeitadora eléctrica. ¿La afeitadora eléctrica? Pregunté horrorizado. Mónica asintió. Ella me dijo que me quedara quieta o me iba a hacer daño. Lloré mucho, abuela. Lloré y le rogué que parara, pero ella siguió y siguió hasta que todo mi cabello estaba en el suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Imaginé a mi pequeña nieta aterrorizada, viendo su hermoso cabello caer al suelo mientras su propia madre la humillaba sin piedad. ¿Estaba tu papá en casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, estaba viendo la televisión en la sala. Grité pidiendo ayuda, pero no vino. Mónica me miró con esos ojos inocentes llenos de dolor. Cuando terminó, mamá me dio el sombrero y me dijo que era mi culpa por ser una niña sucia y desobediente. Sentí la rabia ardiendo dentro de mí como lava volcánica. No solo había afeitado a mi nieta, sino que la había culpado por ello. Había destruido su autoestima y plantado semillas de vergüenza en su corazón de 6 años. Abuela, susurró Mónica en mi oído. ¿Crees que soy fea ahora? Esas palabras me destruyeron por completo. Tomé su carita entre mis manos y la miré directamente a los ojos. Mónica, me escuchó con mucha atención. Eres la chica más hermosa del mundo. Con o sin pelo, eres perfecta. ¿Me entiendes? Ella asintió, pero vi que no me creía del todo. El daño ya estaba hecho. Salimos del baño y volvimos a la fiesta. La música estaba sonando. La gente reía y charlaba como si nada hubiera pasado, como si mi nieta no hubiera sido brutalmente humillada hacía apenas 24 horas.
Busqué a Paula y la encontré riendo con mi hermana, Brenda. Parecía completamente relajada, como si afeitar a una niña de 6 años fuera la cosa más normal del mundo. Me acerqué a ellos con Mónica tomándome de la mano. Brenda, ¿sabías lo que Paula le hizo a mi nieta? Mi hermana me miró confundida. ¿Qué cosa? Ella se afeitó completamente la cabeza. Mírala. Le quité el sombrero a Mónica, quien inmediatamente intentó cubrirse con sus manitas. Brenda se quedó sin aliento. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué? Paula interrumpió con una risa. Ah, ya les expliqué. Era necesario. Esta niña no se lavó el cabello adecuadamente. Siempre estaba grasoso y enredado. Además ahora hace más fresco por el calor. ¿Grasiento? Exploté. Yo misma le lavé el cabello hace 3 días cuando estaba en mi casa. Estaba perfectamente limpio. Bueno, se ensució muy rápido entonces, respondió Paula con calma. Los niños son así. Brenda me miró con los ojos muy abiertos. Ella también era abuela y comprendió perfectamente la magnitud de lo sucedido. Paula, esto es demasiado extremo. Podrías haberle cortado el pelo normalmente, no afeitarla como a una criminal. Es solo cabello, repitió Paula como un disco rayado. Ustedes están exagerando. En mi época los niños obedecían y ya está. Si Mónica hubiera obedecido desde el principio esto no hubiera sucedido. En tu día pregunté con incredulidad. Paula, tienes 28 años, no 50. ¿De qué día estás hablando? Bueno, en mi familia nos enseñaron la verdadera disciplina, respondió acaloradamente. No como ahora que todos los niños están malcriados. En ese momento se acercó mi vecino Jonathan, que había venido a la fiesta con su esposa. Había visto toda la escena y su expresión era de completo disgusto. Disculpe que me entrometa, dijo Jonathan en voz alta, pero tengo 3 nietos y jamás en mi vida les haría algo así. Esto no es disciplina. Es crueldad. Paula lo miró con desprecio. Nadie le pidió su opinión, señor. No hace falta que me lo pidan, respondió Jonathan con firmeza. Cuando veo a un adulto lastimando a un niño, es mi deber decir algo. ¿Duele? Paula se rió histéricamente. Por favor no seas tan dramático. Es solo un corte de pelo radical. Pero había notado algo más. Durante toda la conversación, Mónica se había aferrado cada vez más a mi cuerpo, temblando cada vez que su madre hablaba. No era solo miedo. Fue puro terror. Esta niña estaba aterrorizada de su propia madre. Mónica, dije suavemente. ¿Quieres ir conmigo a la cocina a tomar un poco de agua? Ella asintió desesperadamente, pero cuando intenté llevársela, Paula me detuvo. No, Mónica se queda aquí conmigo. Ya lleva mucho tiempo escondida. Solo vamos por agua, le expliqué, intentando mantener la calma. Dije que no. La voz de Paula se volvió amenazante. Esta niña necesita aprender a socializar, no esconderse tras las faldas de su abuela cada vez que algo no le gusta. Miré a mi nieta y vi pánico absoluto en sus ojos. No quería quedarse con su madre. Le tenía miedo. Justo entonces, mi hijo Mako se acercó al grupo. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Tu madre está haciendo una montaña de un grano de arena, le dijo Paula con voz empalagosa. Solo porque le corté el pelo a Mónica. Michael me miró con expresión cansada. Mamá, por favor, no causes problemas. Solo es pelo. ¿Problemas? No podía creer lo que estaba oyendo. Michael, ¿viste cómo se ve tu hija? ¿Viste cómo tiembla de miedo? Está bien, mamá. Solo está siendo dramática como siempre. Esas palabras.
Me golpeó como una bofetada en la cara. Mi propio hijo estaba llamando dramática a su hija de 6 años por estar traumatizada. Mi propio hijo estaba del lado de la persona que había humillado a su propia hija. Dramática, repetí lentamente. Tu hija de 6 años está siendo dramática porque la afeitaron contra su voluntad. Mamá, ya basta. Michael me miró con irritación. Paula es su madre y tiene derecho a decidir sobre su cabello. No tienes por qué involucrarte. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi propio hijo, estaba defendiendo lo indefendible. Estaba priorizando a su esposa sobre el bienestar de su hija. Miré a Mónica, que ahora lloraba en silencio de nuevo. Miré a Paula, que sonreía con satisfacción. Miré a Michael, que evitó mi mirada. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a dejar que mi nieta pasara ni un segundo más en ese ambiente tóxico. No iba a dejar que siguieran humillándola mientras yo me quedaba de brazos cruzados. Tomé la mano de Mónica firmemente. Nos vamos. ¿Cómo que te vas? Paula me cerró el paso con los brazos cruzados. Mónica se queda aquí. Es la fiesta de cumpleaños de su padre y no se va a ir solo porque estés haciendo una rabieta. No es una rabieta, respondí con voz firme, protegiendo a Mónica detrás de mí. Es proteger a mi nieta de más humillación. ¿Humillación? Paula rió con esa risa falsa que me ponía de los nervios. Emily, creo que necesitas calmarte. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Pero ya había visto suficiente. Durante los últimos 2 años, desde que Mako se casó con Paula, había notado cambios inquietantes en mi nieta. Mónica había dejado de ser la chica alegre y espontánea que conocía. Se había vuelto callada, tímida, siempre disculpándose por todo. Fantasmas, repetí. ¿Sabes qué? Tienes razón. He estado viendo cosas que prefería ignorar. Me arrodillé junto a Mónica y le hablé en voz baja. Mi amor, ¿recuerdas cuando me dijiste que ya no querías quedarte a dormir en casa de mamá y papá? Mónica asintió tímidamente. Paula se tensó de inmediato. ¿Por qué me dijiste eso, cariño?, seguí preguntando, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque mami se enoja mucho, susurró Mónica. Y cuando se enoja, me dice cosas feas. ¿Qué clase de cosas feas?, interrumpió Paula bruscamente. Ya basta. No voy a dejar que manipules a mi hija en mi contra. ¿Manipular?, pregunté, poniéndome de pie. Solo pregunto por qué mi nieta tiene miedo de estar en su propia casa. No tiene miedo, gritó Paula. Se lo está inventando todo porque la malcrías demasiado. Pero Mónica empezó a hablar con voz temblorosa. Mamá dice que soy una niña mala. Dice que es mi culpa que papá no la quiera tanto como antes. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué más te dice, mi amor? Dice. Soy igual de pesada que la abuela Emily, que las dos somos entrometidas que lo arruinamos todo. Las palabras de mi nieta cayeron como bombas en medio de la habitación. Brenda se llevó las manos a la boca. Jonathan negó con la cabeza visiblemente molesto. Paula se puso roja como un tomate. Eso no es verdad. Esta niña miente. ¿Una niña de 6 años miente sobre algo tan específico?, pregunté con incredulidad. Una niña que ni siquiera sabe inventar mentiras complicadas. Sí, porque la estás manipulando. Justo entonces, apareció Mako con una cerveza en la mano, visiblemente molesto por la interrupción de su fiesta. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tantos gritos? Tu esposa le ha estado diciendo cosas horribles a tu hija, le expliqué, intentando mantener la compostura. Y ahora resulta que la niña miente. Michael suspiró exasperado. Mamá Paula no le diría cosas feas a Mónica.
Eres tú quien está sacando conclusiones exageradas. ¿Exageradas? Exploté. Michael, mira a tu hija. Mira su cabeza rapada. Mírala temblar de miedo. Tiembla porque la estás asustando con todas esas preguntas. Respondió Mako sin siquiera mirar a Mónica. Estás creando un drama innecesario. No podía creer la ceguera de mi hijo. Su propia hija estaba claramente traumatizada. Y él se negó a verlo. Bien, dije con una voz peligrosamente tranquila. Si crees que estoy loca, déjame preguntarle algo a Mónica delante de todos. Me arrodillé de nuevo junto a mi nieta. Mónica, cuando mami te cortó el pelo ayer, ¿lloraste? Sí, abuela. ¿Y qué te dijo cuando llorabas? Mónica miró a su madre aterrorizada. Paula la fulminó con la mirada. Puedes decírmelo, mi amor. Nadie te va a regañar. Con una voz apenas audible, Mónica susurró, me dijo que las niñas feas lloran mucho y que si yo seguía llorando, también me iba a cortar las pestañas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la música parecía haber bajado de volumen. Brenda se llevó las manos al pecho. Jonathan apretó los puños con ira contenida. ¿Le dijiste a tu hija de 6 años que era fea? Le pregunté a Paula con una voz que temblaba de indignación. Yo no dije eso, Paula gritó desesperadamente. Esta chica está confundida. Y también está confundida con las pestañas, insistí. Paula se quedó en silencio por primera vez en toda la tarde. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Mako finalmente miró a su hija. Él realmente la miró. Y por primera vez, vi una sombra de duda en sus ojos. Mónica, ¿mamá en serio te dijo eso? Mónica asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Y también me dijo que si se lo contaba a alguien, me cortaría el pelo aún más corto. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me levanté como un resorte y enfrenté a Paula cara a cara. No solo traumatizaste a mi nieta, dije con una voz tan aguda como un cuchillo, sino que la amenazaste para que se callara. ¿Qué clase de monstruo amenaza a una niña de 6 años? No soy un monstruo. Paula estaba perdiendo completamente la compostura. ¿Estáis sacando todo de contexto? ¿Qué contexto justifica llamar feo a un niño? Brenda, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, preguntó. ¿Qué contexto justifica amenazarla? Estaba siendo demasiado dramática, gritó Paula. Solo estaba tratando de calmarla llamándola fea, se sumó Jonathan a la confrontación. Señora, eso no es calmar a un niño. Eso es maltrato psicológico. No se meta en lo que no le incumbe. Paula estaba completamente descontrolada. Esta es mi familia. ¿Su familia? Pregunté con desprecio. ¿Así es como trata a su familia? ¿Humillándolos, amenazándolos, destruyendo su autoestima? Mako finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. Ya basta, gritó. Esta es mi casa y mi fiesta. Si no les gusta cómo criamos a nuestra hija, pueden irse. Se me atascaron las palabras. Mi propio hijo me estaba echando de su casa por defender a su hija. Como criamos a nuestra hija, repetí lentamente. Michael, ¿consideras que raparle la cabeza a una niña de 6 años y llamarla fea es ser padre o madre? Es disciplina, respondió Michael, pero su voz sonaba menos segura que antes. Paula está intentando enseñarle buenos hábitos. ¿Qué buenos hábitos? Exploté. El hábito de tener miedo. El hábito de pensar que es fea. El hábito de callarse cuando la lastiman. Mónica empezó a llorar más fuerte, aferrándose desesperadamente a mi vestido coral. El sonido de sus sollozos llenó toda la habitación. Paula aprovechó el momento para atacar de nuevo. Mira, ahora la has hecho llorar más.
Todo esto es culpa tuya por venir y causar problemas. Pero yo había tomado una decisión. Miré a mi hijo directamente a los ojos y le dije con toda la frialdad que pude: Mako, si consideras que defender a tu hija es causar problemas, entonces claramente no me conoces en absoluto. Tomé a Mónica en mis brazos. Se aferró a mí como si fuera su bote salvavidas en medio de una tormenta. Nos vamos ahora mismo, anuncié, y no regresaremos hasta que esta situación cambie por completo. No puedes llevártela, dijo Paula. Gritó. Ella es mi hija. Es mi nieta, respondí con voz firme. Y no permitiré que sigas haciéndole daño. Caminé hacia la puerta con Mónica en brazos. Detrás de mí, oí a Mako gritar: Mamá, deja de ser tan dramática. Estás exagerando a todo. ¿Dramático? Esa palabra me siguió hasta la puerta. Mi nieta estaba traumatizada, humillada y amenazada. Pero yo era la dramática por protegerla. Salí de esa casa con mi nieta en brazos, jurándome a mí misma que nunca más permitiría que nadie la lastimara, sin importar el precio que tuviera que pagar. El viaje a mi casa fue el más silencioso de mi vida. Mónica se había quedado dormida en el asiento trasero, emocionalmente agotada por todo lo que había pasado. Cada vez que la miraba por el retrovisor, se me rompía el corazón un poco más. Su pequeña cabeza rapada parecía tan vulnerable, tan indefensa. Al llegar a casa, la cargué con cuidado y la llevé directamente a mi habitación. La acosté, la misma en la que había dormido tantas noches cuando era más pequeña. Le quité el sombrero rosa y le acaricié suavemente la cabeza. Tenía la piel irritada por la navaja que Paula había usado sin ningún cuidado. Abuela, murmuró sin abrir los ojos. ¿Puedo quedarme contigo, para siempre? Esas palabras me destrozaron. Una niña de 6 años no debería preferir vivir con su abuela que con sus padres. Eso solo ocurría cuando el hogar no era seguro. Por supuesto, mi amor, susurré, aunque sabía que legalmente era imposible. Aquí siempre estarás protegida. Mónica se durmió profundamente. Me quedé observándola, recordando todas las señales que había ignorado durante estos 2 años. El comportamiento cambia el miedo en sus ojos cuando Paula la regañaba, la forma en que se había vuelto tan callada y obediente. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que mi nieta sufriera en silencio durante tanto tiempo? Mi teléfono empezó a sonar. Era Mako. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Volvió a llamar inmediatamente y una y otra vez. Finalmente, respondí: ¿Qué quieres, Mako? Mamá, tienes que traer a Mónica de vuelta ahora mismo. Su voz sonaba autoritaria, como si yo fuera una empleada que hubiera desobedecido órdenes. No, respondí simplemente. ¿Cómo que no? Es mi hija. Mamá, no puedes llevártela así como así. Eso. Tu hija. Me reí con amargura. ¿Desde cuándo actúas como si fuera tu hija? Llevas 2 años dejando que tu mujer la maltrate. Paula no la maltrata. Simplemente es estricta. Mako me escuchó con mucha atención. Mi voz se volvió peligrosamente tranquila. Tu mujer le afeitó la cabeza a tu hija, la llamó fea, la amenazó y la ha estado traumatizando psicológicamente durante meses. ¿Eso es ser estricta? Estás exagerando a todo, como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras me pusieron los pelos de punta. Como siempre. ¿Cuándo he exagerado yo por algo que tiene que ver con el bienestar de mi nieta? Mako guardó silencio un momento. Mamá, tráela de vuelta. Podemos hablar mañana. No, Mónica se queda conmigo hasta que resuelvan este problema. No tienes ningún derecho, gritó Mako. Paula es su madre. ¿Y dónde estabas cuando tu mujer le afeitaba la cabeza a tu hija? Le pregunté.
¿Dónde estabas cuando lloraba y pedía ayuda? Otro silencio incómodo. Yo no sabía. Iba a ser tan drástico. ¿No lo sabías? Alcé la voz. Tu esposa agarra una afeitadora eléctrica para cortarle el pelo a una niña de 6 años, y tú no sabías que iba a ser drástico. Me dijo que solo iba a cortarle el pelo. Michael, ¿oíste llorar a tu hija? Silencio. ¿La oíste llorar? ¿Sí o no? Sí, admitió finalmente en voz baja. ¿Y qué hiciste? Creí que era normal. Los niños siempre lloran cuando les cortan el pelo. Los niños lloran cuando les cortan el pelo, Michael. No gritan de terror cuando los afeitan con una cuchilla. Oí a Paula hablando de fondo, pero no pude entender las palabras. Paula dice que tienes que traer a Mónica de vuelta inmediatamente o vamos a llamar a la policía, me informó Michael. Perfecto, respondí sin dudar. Dile a Paula que llame a la policía. Me encantaría explicarles por qué mi nieta tiene la cabeza rapada y por qué le tiene tanto miedo a su propia madre. Michael se quedó en silencio. Claramente, Paula. No había pensado en esa posibilidad. Además, continué, tengo fotos de cómo se veía Mónica después de su corte de pelo y tengo testigos de lo que pasó en la fiesta. Brenda y Jonathan lo vieron todo. Mamá, por favor. La voz de Michael se quebró un poco. No me hagas esto más difícil. Lo estoy haciendo difícil. No podía creer su descaro. Michael, tu hija está traumatizada. Cuando le pregunté si quería quedarse conmigo para siempre, dijo que sí. ¿No te preocupa? Simplemente está confundida. No, Michael, tiene miedo y tiene derecho a tenerlo. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Necesitaba pensar en mi siguiente paso. Fui a la cocina y preparé la pasta favorita de Mónica con salsa de tomate y queso. Mientras cocinaba, reflexioné sobre todo lo que había descubierto, los comentarios crueles, las amenazas, el constante maltrato psicológico. Esto no había empezado ayer con el corte de pelo. Esto llevaba meses, quizá años. Cuando Mónica se despertó, cenamos juntos en la mesa de la cocina. Comió con más apetito del que había aparecido en meses. Abuela, dijo mientras masticaba, ¿crees que mi cabello volverá a crecer bonito? Claro, mi amor. Volverá a crecer más bonito que antes y me ayudarás a peinarlo cuando crezca todos los días si quieres. Mónica sonrió por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Después de cenar le di un baño caliente y le puse una de mis camisetas como pijama. Mientras la secaba, noté que tenía pequeños cortes en el cuero cabelludo donde la navaja había sido demasiado agresiva. ¿Te duele, mi amor? Pregunté suavemente, tocando uno de los cortes. Un poquito, pero ya no lloro porque mamá dice que las niñas que lloran son feas. Tuve que ir al baño a llorar en privado. No podía dejar que Mónica me viera derrumbarme. Necesitaba ver fuerza, no más dolor. Cuando regresé, la encontré mirándose en el espejo de mi tocador. Abuela, ¿de verdad no soy fea? Me arrodillé a su lado y nos miramos juntas en el espejo. Mónica, ¿sabes cuál es la parte más bonita de ti? Ella negó con la cabeza. Tu corazón, tu sonrisa, la forma en que me abrazas, la forma en que cuidas a tus muñecas. Eso es lo que te hace bella, no tu cabello. Pero mamá dice que las niñas sin cabello bonito son feas. Mamá está equivocada, mi amor. Hay muchas mujeres hermosas que tienen el pelo corto o no tienen pelo en absoluto. Le mostré fotos en mi teléfono de actrices famosas con el pelo muy corto. Sus ojitos se iluminaron un poco. Son bonitas también. Muy hermosa, y tú también. Esa noche, Mónica durmió conmigo en mi cama. Se acurrucó contra mi pecho como un gatito asustado.
cada vez que se movía mientras dormía, murmuraba, no, mami, por favor. Oh, lo siento. Lo siento. Incluso mientras dormía, mi nieta seguía disculpándose. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierto escuchando sus pesadillas, acariciando su cabeza rapada en silencio, prometiéndole que nunca más dejaría que nadie la lastimara. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Mako. Mamá está muy molesta. Ella dice que si no traes a Mónica de regreso temprano mañana, hará algo drástico. Por favor, no empeore las cosas. Leí el mensaje y sentí un escalofrío. ¿Qué clase de mujer amenaza con hacer algo drástico por una niña de 6 años? ¿Qué clase de madre utiliza a su propia hija como arma de chantaje? En ese momento supe que esto era mucho más serio de lo que había imaginado. Paula no era solo una mujer estricta o impaciente. Ella era alguien realmente peligroso. Y mi nieta llevaba 2 años viviendo con esa persona. Me desperté a las 6 de la mañana con Mónica todavía acurrucada contra mi pecho. Durante la noche, tuvo 3 pesadillas diferentes. Y cada vez que ella se despertaba llorando, yo la consolaba hasta que volvía a dormirse. Sus pequeñas manos se aferraron a mi camisón como si temiera que alguien fuera a llevársela. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Mako y 5 mensajes de texto cada vez más desesperados. El último que envié a las 5 de la mañana decía, «Mamá, Paula no ha dormido en toda la noche. Está como loca por toda la casa. Por favor, trae a Mónica de vuelta. Te lo ruego». Me levanté con cuidado para no despertar a mi nieta y fui a la cocina a preparar café. Necesitaba pensar con claridad qué hacer. Mientras se preparaba el café, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Brenda. «Emily, ¿cómo está la niña?», me preguntó con voz preocupada. «Mejor, pero muy traumatizada. Brenda, anoche tuvo pesadillas horribles. Gritaba y se disculpaba dormida. Dios mío, esto es mucho peor de lo que pensábamos». «¿Peor cómo?». Brenda suspiró profundamente. «Después de que te fuiste ayer, me quedé a hablar con unos primos. Resulta que Mónica le dijo a nuestra prima Verónica hace un mes que su mamá la castigaba cortándole un poco el pelo cada vez que se portaba mal. Sentí como si me hubieran dado un martillazo». «¿Qué?». Verónica pensó. La chica exageraba, pero ahora todo tiene sentido. Paula lleva meses usando el pelo de Mónica como castigo y nadie me ha dicho nada. Mi voz se alzó peligrosamente. Verónica pensó que eran solo niños siendo niños. Ya sabes cómo son. Pero ayer, cuando vio a Mónica completamente rapada, se dio cuenta de que la chica decía la verdad. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. No era solo el corte de ayer. Paula llevaba meses torturando psicológicamente a mi nieta, usando su pelo como arma de castigo. Volví a la habitación y encontré a Mónica despierta, sentada en la cama, abrazada a una de mis almohadas. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?». Negó con la cabeza. «Soñé que mami me cortaba las pestañas como había dicho». Me senté a su lado y la abracé fuerte. «Eso nunca va a pasar. ¿Me oyes? Nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí. Pero voy a tener que volver con mami». La pregunta me rompió el corazón porque yo no tenía una respuesta clara. Legalmente, Paula era su madre y yo no tenía derechos de custodia. «Estoy tratando de arreglar las cosas para que estés a salvo», dije con toda la honestidad que pude. Preparé los panqueques de desayuno favoritos de Mónica con jarabe y fresas. Mientras comíamos, me contó más detalles sobre lo que había estado viviendo. «Abuela, ¿recuerdas cuando llegué a tu casa hace 2 meses con el cabello un poco más corto?». «Sí, lo recuerdo. Mamá me lo cortó porque derramé jugo en la mesa.
Me dijo que las niñas descuidadas no merecían un cabello bonito. Cada palabra era como una daga en mi corazón. ¿Y qué dijo tu papá cuando esto sucedió? Papá casi nunca estaba en casa. Y cuando era mamá, actuaba de manera diferente. Por supuesto, Paula ocultaba su verdadera personalidad cuando Mako estaba presente. Era una experta manipuladora. A las 9 de la mañana, mi timbre sonó insistentemente. Fui a la ventana y vi el auto de Mako estacionado afuera. Estaba parado en mi puerta con Paula a su lado. Ella miró despeinada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Mónica, ve a mi habitación y cierra la puerta. Le dije a mi nieta, no salgas hasta que yo te diga. Abrí la puerta, pero no las invité a entrar. ¿Qué quieres? Hemos venido por nuestra hija, dijo Paula con voz de caballo. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero no de tristeza. Era pura rabia. Tu hija está bien donde está. Emily, por favor. Michael intentó usar un tono conciliador. Entendemos que estés molesta, pero esto ha ido demasiado lejos. Demasiado lejos, repetí con incredulidad. Lo que fue demasiado lejos fue raparle la cabeza a una niña de 6 años. Paula explotó. Estoy harta de este drama. Es solo pelo. Se olvidará de esto en una semana. Se olvidará. Mi voz se volvió peligrosamente tranquila. Paula, ¿sabes que Mónica tuvo pesadillas anoche? ¿Sabes que se despertó gritando y disculpándose? Niños. Tengo pesadillas todo el tiempo. ¿Y sabes que me preguntó si podía quedarse conmigo para siempre porque tiene miedo de volver contigo? Por primera vez, vi una sombra de duda cruzar el rostro de Mako. ¿De verdad dijo que tu hija te tiene miedo? Se lo dije directamente a Paula. Es mentira. Paula gritó. Le estás manipulando en mi contra. No necesito manipularla. Tu comportamiento habla por sí solo. Justo entonces, Jonathan apareció en su patio. Al vernos discutir, se acercó a la valla que separaba nuestras casas. ¿Todo bien, Emily?, preguntó con tono protector. Todo perfecto, Jonathan. Solo estoy protegiendo a mi nieta. Paula se volvió hacia Jonathan furiosa. Ocúpate de tus asuntos. Cuando veo que maltratan a un niño, es asunto mío, respondió Jonathan con firmeza. Nadie maltrata a nadie, gritó Paula. Pero su voz sonaba histérica. Señora, dijo Jonathan con voz tranquila pero firme. Ayer vi a esa niña con la cabeza completamente rapada, temblando de miedo. Eso no es normal. Mako habló por fin. Jonathan, entiendo tu preocupación, pero es nuestra familia. Y precisamente por eso deberías preocuparte más. Jonathan respondió, tengo 3 nietos y nunca los había visto tan asustados como esa niña de ayer. Paula estaba perdiendo el control por completo. Están todos locos. Es solo un corte de pelo. En otros países, rapan a los niños todo el tiempo. En otros países, le pregunté. Paula, ¿de qué países hablas? De prisiones militares. Ya basta. Mako finalmente explotó. Mamá, tienes que devolver a Mónica ahora mismo. Es mi hija. Fin de la historia. ¿Tu hija? Mi voz se volvió aguda. ¿Desde cuándo actúas como si fuera tu hija? ¿Dónde estabas cuando la rapaban? ¿Dónde estabas cuando la llamaron fea? Michael se quedó callado, pero Paula aprovechó para atacar. Emily, estás enfermando a esa niña con tus ideas. Estás creando problemas donde no los hay. Problemas donde no los hay. Reí con amargura. Paula, tu hija me preguntó ayer si era fea. Una niña de 6 años ni siquiera debería saber que esa palabra se aplica a sí misma.
Los niños dicen muchas tonterías. Tonterías. Jonathan se unió a la conversación de nuevo. Señora, ayer oí a esa niña decirle a su abuela que la amenazó con cortarle las pestañas y seguía llorando. ¿Esas también son tonterías? Paula palideció. No esperaba que hubiera testigos de esa confesión. Yo. No dije eso exactamente. ¿Qué dijiste exactamente?, le pregunté. Paula tartamudeó por primera vez desde que la conozco. Yo. Solo intentaba calmarla amenazándola. Mako finalmente reaccionó. Paula, ¿de verdad le dijiste eso a Mónica? Era una broma. Paula gritó desesperada. Todo era una broma. Esta familia no entiende el humor. Una broma. Jonathan negó con la cabeza. Señora, afeitar a una niña y amenazarla no es humor. Es crueldad. Justo entonces, oí a Mónica llorar desde mi habitación. Había oído los gritos. Y se había asustado. Miren lo que han hecho. Les dije con desprecio, han vuelto a asustar al niño. Entré en casa y cerré la puerta con llave. Fui directo a mi habitación y encontré a Mónica escondida bajo las sábanas. «¿Mami viene a buscarme?», preguntó con voz temblorosa. «No, mi amor, no irás a ningún sitio donde no te sientas segura. Pero me va a castigar después». Esas palabras me rompieron el alma. Mi nieta sabía que eventualmente tendría que pagar por haber causado problemas. «Mónica, escúchame con mucha atención. No has hecho nada malo. Nada de esto es tu culpa, y voy a hacer todo lo posible para mantenerte a salvo». ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Afuera, los gritos continuaban. Michael y Paula discutían, probablemente porque Mako finalmente se estaba dando cuenta de la magnitud del problema. Tomé mi teléfono y busqué el número de mi abogado. Era hora de emprender acciones legales. Esta situación había ido demasiado lejos y no iba a permitir que mi nieta volviera a un entorno donde sufría abuso psicológico. «Mónica», le dije a mi nieta mientras marcaba el número. «Vamos a arreglar esto. Te lo prometo». Mi abogado, Elias Mason, llegó a mi casa 2 horas después de mi llamada. Era un hombre de 60 años, un hombre de familia y abuelo como yo. Cuando le expliqué la situación por teléfono, su respuesta fue inmediato. «Emily, lo que me estás describiendo es abuso infantil. Voy para allá ahora mismo». Mientras esperaba al abogado, Mako y Paula habían estado tocando el timbre cada 15 minutos. Los ignoré por completo. Cada vez que sonaba el timbre, Mónica se aferraba a mi cuerpo, temblando. «Abuela, me van a obligar a ir». Me lo pidió una y otra vez. «Estoy haciendo todo lo posible para que eso no pase, mi amor». Cuando llegó el señor Mason, Mako y Paula estaban sentados en la escalera de mi casa. Al ver al abogado, se pusieron de pie inmediatamente. «¿Quién es?», preguntó Mako con preocupación. «Mi abogado», respondí desde la puerta. «El señor Mason, ellos son los padres de Mónica». El abogado lo saludó cortésmente, pero mantuvo una expresión seria. «Señor, tengo entendido que hay una disputa familiar. ¿Podrías explicarme tu versión de los hechos?». Paula inmediatamente comenzó a hablar sin aliento. «Señor, mi suegra se llevó a mi hija sin mi permiso. Eso es secuestro. La quiero de vuelta inmediatamente». «Lo entiendo», dijo el abogado con calma. ¿Y qué era Miss?». «La razón de Emily para llevarse al niño». Michael y Paula se miraron nerviosos. Fue un malentendido», dijo finalmente Mako. «¿Qué tipo de malentendido?». «Mi esposa le cortó el cabello a nuestra hija y mi madre se enojó». Michael explicó minimizando por completo la situación. «Veo.
¿Podrías ser más específico sobre este corte de pelo? Paula intervino agresivamente. Le corté el pelo porque estaba sucio y enredado. Ella es mi hija y tengo derecho a decidir sobre su cabello. El señor Mason tomó notas. ¿El niño aceptó este corte de pelo? Ella no tiene por qué estar de acuerdo. Ella tiene 6 años. Paula gritó. Entiendo. ¿Podrías mostrarme al niño? Emily no nos deja verla. Paula estaba perdiendo la paciencia. El abogado me miró. Señora Emily, ¿podría mostrarme a su nieta? Fui a buscar a Mónica. Cuando ella salió de la casa tomándome de la mano, oí al señor Mason inhalar bruscamente. La cabeza completamente rapada de mi nieta con los pequeños cortes visibles fue impactante. «Buenos días, Mónica», dijo el abogado en voz baja. «Soy el señor Elías». ¿Podría decirme cómo se siente? Mónica se escondió detrás de mis piernas pero respondió en voz baja. «Tengo miedo». ¿Miedo de qué? Mi hijo esa mami me va a castigar por hacer enojar a todos. El señor Mason miró a Paula severamente. El niño a menudo tiene miedo de ser castigado. Todos los niños tienen miedo al castigo. Paula respondió defensivamente. Mónica, continuó la abogada. ¿Quién te cortó el pelo? Mamá con la máquina de papá. ¿Y cómo te sentiste cuando eso pasó? Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. Muy triste. Lloré mucho y le pedí que parara, pero mamá dijo que las niñas feas lloran mucho. Michael se puso pálido. Era la primera vez que escuchaba directamente de su hija lo que había sucedido. El señor Mason continuó preguntando con paciencia profesional. ¿Tu mamá te dijo que eras fea? Mónica asintió. Y me dijo que si se lo contaba a alguien, también me cortaría las pestañas. ¿Tus pestañas? Sí, y que las chicas sin pestañas parecen monstruos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Paula se quedó en silencio, finalmente consciente de cómo sonaban sus palabras cuando un niño de 6 años las repetía. El señor Mason cerró su cuaderno. Amigos, lo que este niño me está describiendo constituye abuso psicológico infantil. Amenazar a un menor, utilizar insultos degradantes y utilizar el castigo físico como forma de control se consideran formas de abuso. No es abuso, gritó Paula desesperada. Es disciplina. Señora, llamar fea a una niña de 6 años no es disciplina. Amenazarla con cortarle las pestañas no es disciplina. Es crueldad. Mako finalmente encontró su voz. Señor, entiendo que se ve mal, pero Paula no tenía malas intenciones. Las intenciones no importan cuando el resultado es un trauma psicológico, respondió con firmeza el abogado. Este niño muestra signos claros de estrés traumático. ¿Qué señales? Mako preguntó genuinamente confundido. Miedo excesivo al castigo, separación, ansiedad, regresión emocional y pesadillas. Tu abuela me informó que el niño tuvo múltiples pesadillas anoche. Mónica tiró de mi vestido. Abuela, ¿puedo entrar? No quiero estar aquí. Por supuesto, mi amor. Cuando Mónica entró, el señor Mason continuó hablando con Mako y Paula. Amigos, voy a ser muy claro. Si intenta recuperar a este niño por la fuerza o llama a la policía alegando secuestro, presentaré inmediatamente una denuncia por abuso infantil. Tengo fotografías de testigos del estado de la niña y su propio testimonio. ¿Testigos? Michael preguntó nervioso. El señor. Jonathan presenció todo el enfrentamiento de ayer, la señorita Brenda también, y tengo información de que otros familiares han observado un comportamiento preocupante durante meses. Paula se derrumbó. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente asustada. No quería hacerle daño. Solo quería que obedeciera. Señora,
Una niña de 6 años obedece por amor y respeto, no por miedo ni amenazas. Mako se acercó al abogado. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto? Primero, la señora Paula necesita ayuda psicológica profesional. Segundo, la niña necesita terapia para superar el trauma. Tercero, necesita aprender técnicas de crianza adecuadas. Y cuarto, la señora Emily mantendrá la custodia temporal hasta que un psicólogo infantil determine que es seguro que Mónica regrese a casa. Custodia temporal. Paula estaba alarmada. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, esto no es negociable. ¿Y si nos negamos?, preguntó Paula desafiante. El señor Mason la miró directamente a los ojos. Entonces esto se convierte en un caso de servicios sociales, y un juez decidirá el futuro de su hija, y le aseguro que un juez no verá con buenos ojos a una madre que le afeita la cabeza a su hija de 6 años y amenaza con cortarle las pestañas. Mako se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo llegamos a esto? Llegaron a esto porque permitieron que el abuso continuara durante meses, respondió el abogado sin rodeos. La señora Emily me informó que no se trataba de un incidente aislado. ¿Qué quiere decir?, preguntó Mako. Su hija les contó a sus familiares hace un mes que su madre la castigaba cortándole el pelo un poco cada vez que se portaba mal. Es un patrón de comportamiento, no un solo error. Mako miró a Paula con horror. ¿Es cierto? Paula empezó a llorar. Pensé que era una buena manera de enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Cortarle el pelo es un castigo. Mako empezaba a comprender la magnitud del problema. El señor Mason intervino. Amigos, tengo que irme, pero quiero dejar muy claro el siguiente paso. Mónica se quedará con su abuela hasta nuevo aviso. Buscarán ayuda profesional de inmediato y cualquier intento de contactar a la niña sin supervisión se considerará una violación de las condiciones. Tala. Después de que el abogado se fue, Mako y Paula se quedaron en la entrada como zombies. Finalmente, Mako habló. Mamá, ¿podemos ver a Mónica 5 minutos para que sepa que no estamos enojados con ella? Consideré la petición. Puedes verla, pero estaré presente todo el tiempo. Y a la primera señal de que la estás asustando, te vas. Entré a buscar a Mónica. Mi amor, tu papá y tu mamá quieren despedirse de ti. ¿Te parece bien? Mónica asintió nerviosamente. ¿Se van a enojar conmigo? No, cariño. Solo quieren despedirse. Salimos juntos. Mako se arrodilló a la altura de Mónica con lágrimas en los ojos. Mónica, papá quiere que sepas que no está enojado contigo. Nada de esto es tu culpa. Está bien. Mónica asintió sin decir nada. ¿Puede papá darte un abrazo? Mónica miró a Paula con miedo. Luego me miró a mí. Asentí para tranquilizarla. Mako abrazó a su hija suavemente. Te quiero mucho, Mónica. Estamos. Voy a arreglar esto. Lo prometo. Cuando se separaron, Paula se acercó hacia Eli. Mónica, lo siento. Mamá se equivocó. Era la primera vez que Paula se disculpaba por algo. Mónica la miró con esos grandes ojos sabios que tienen los niños que han sufrido demasiado. ¿Ya no me vas a cortar el pelo?, preguntó mi nieta. No, mi amor, nunca más. ¿Y no me vas a llamar fea? Paula empezó a llorar. No, mi amor. Eres hermosa. Mamá se equivocó terriblemente. Por primera vez, vi verdadera humanidad en Paula. Por primera vez, pareció comprender el daño que había causado. Pero el daño ya estaba hecho y sanar iba a llevar mucho tiempo. Los primeros días después del enfrentamiento con el abogado fueron extrañamente tranquilos.
Michael y Paula habían desaparecido por completo siguiendo las recomendaciones legales de buscar ayuda profesional antes de intentar cualquier contacto con Mónica. Mi casa se había convertido en un refugio seguro donde mi nieta comenzaba a sanar lentamente. Mónica y yo establecimos una nueva rutina. Todas las mañanas desayunábamos juntas mientras planeábamos el día. Había transformado convirtió su oficina en una habitación temporal para ella, decorándola con sus colores favoritos y comprándole juguetes nuevos. Quería que se sintiera como en casa, no como una invitada temporal. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos. Me ha crecido un poco el pelo. Fui a examinar su cabecita. Efectivamente, empezaba a aparecer una suave pelucilla dorada. Sí, mi amor, me está creciendo. ¿Quieres que le ponga una crema especial para que crezca más rápido? Sus ojitos se iluminaron. ¿De verdad existe esa crema? Claro que sí. Y también hay vitaminas especiales para el cabello. Era mentira, claro. Pero compré aceite de coco orgánico y vitaminas infantiles. Todas las noches convertíamos el masajearle el aceite en el cuero cabelludo en un ritual especial. Se sentaba frente al espejo mientras yo le masajeaba suavemente la cabeza, contándole historias de princesas que también habían perdido el pelo por culpa de brujas malvadas, pero que lo habían recuperado más bonito que antes. Al cuarto día, sonó mi teléfono. Era Michael. Mamá, ¿cómo está Mónica? Mejor. Está volviendo a sonreír. ¿Podría hablar con ella por teléfono solo 5 minutos? La echo mucho de menos. Miré a Mónica, que estaba coloreando en la mesa de la cocina. Mónica, tu papá quiere hablar contigo por teléfono. ¿Quieres? Dejó de colorear y me miró con incertidumbre. ¿Mamá también va a hablar? Solo papá, le aseguré. Mónica asintió y cogió el teléfono con su pequeño manos. Papá. Desde donde estaba sentada, podía oír la voz quebrada de Michael. Hola, mi princesa. ¿Cómo estás? Bien. La abuela me está cuidando muy bien. Me está masajeando la cabeza para que me crezca el pelo. Me alegra mucho oír eso. Papá te extraña mucho. Yo también te extraño. Papá, ¿cuándo vas a venir a verme? Hubo una larga pausa. Pronto, mi amor. Papá está aprendiendo cosas nuevas para ser un mejor papá. ¿Y mamá? Otra pausa. Mamá también está aprendiendo. Te quiere mucho y está muy triste por haberte hecho daño. Mónica estaba pensativa. ¿Está mamá realmente triste? Muy triste. Llora todos los días porque se da cuenta de que se equivocó. Pero ya no va a ser mala conmigo. No, mi princesa. Nunca más. Después de la llamada, Mónica se quedó callada un rato. Finalmente, me preguntó, abuela, ¿crees que mamá está realmente triste? Creo que sí, mi amor. A veces los adultos hacemos cosas muy feas porque no sabemos manejar nuestros sentimientos. Pero eso no significa que lo que hicieron estuviera bien. ¿Y si mamá realmente cambia? Fue una pregunta difícil, Mónica. El cambio real lleva mucho tiempo. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Me gusta mi cabello, exactamente como tu cabello. Crece poco a poco, día a día. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Fue la doctora Verónica Herrera, psicóloga infantil, a quien el señor Mason le había recomendado. Señora Emily, tengo entendido que usted tiene a su nieta bajo custodia temporal debido a una situación de abuso. Así es, doctor. Me gustaría programar una evaluación con el niño para determinar el nivel de trauma y diseñar un plan de tratamiento. ¿Sería posible que vinieras mañana? Por supuesto. ¿Mónica estará cómoda? Ahora se asusta fácilmente con los extraños.
Lo entiendo perfectamente, tengo mucha experiencia trabajando con niños que han sufrido traumas. Mi oficina está diseñada específicamente para que se sientan seguros. Al día siguiente llevé a Mónica a su primera cita con el psicólogo. La oficina era hermosa, llena de juguetes coloridos y libros de cuentos. La doctora Herrera era una mujer de mediana edad con una sonrisa genuina y una voz muy suave. Hola, Mónica. Soy la doctora Verónica, pero puedes llamarme doctora V. ¿Te gusta jugar? Mónica asintió tímidamente, tomándome de la mano. ¿Quieres que tu abuela se quede aquí contigo mientras jugamos? Sí, por favor. Durante la siguiente hora, observé cómo la doctora Herrera trabajaba con mi nieta. No fue una sesión de preguntas directas, sino una sesión de juego donde Mónica podía expresar sus sentimientos a través de muñecas y dibujos. En un momento, Mónica tomó una muñeca y comenzó a cortarle el pelo con unas tijeras de juguete. ¿Qué le pasa a la muñeca?, preguntó la doctora en voz baja. Su mamá la está castigando porque se portó mal. ¿Y cómo se siente la muñeca? Muy triste y fea. La doctora tomó notas discretamente. La muñeca hizo algo muy malo. Mónica pensó por un momento. No, solo derramó agua. ¿Y crees que derramar agua merece ese castigo? No lo sé. Mamá dice que sí. Al terminar la sesión, el médico pidió hablar conmigo en privado mientras Mónica jugaba en la sala de espera. La señorita Emily, su nieta, muestra claros signos de trauma psicológico. Su autoestima está gravemente dañada y tiene una percepción distorsionada de que comportamientos merecen castigo. ¿Qué tan grave es? Es grave, pero no irreversible. Los niños son muy resilientes. Con terapia constante y un entorno seguro, Mónica puede recuperarse por completo. ¿Cuánto tiempo tardará? Meses, posiblemente un año. Y eso es solo para Mónica. Los padres también necesitan terapia intensiva antes de que sea seguro que regrese a casa. Esa tarde, mientras Mónica dormía la siesta, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Mi nieta no solo había sufrido el trauma del corte de pelo, sino que había vivido en un estado constante de miedo y ansiedad durante meses, sin saber qué comportamiento normal podría resultar en humillación o castigo. Sonó mi teléfono. Era Brenda. Emily, ¿cómo va todo? Mejor, pero es un proceso lento. La psicóloga dice que tardará meses. ¿Y qué hay de Mako y Paula? Mako ha estado llamando todos los días para hablar con Mónica. Parece sinceramente arrepentido, pero no he tenido noticias directas de Paula. Bueno, tengo noticias sobre eso. Ayer me encontré con la hermana de Paula en el supermercado. ¿Y qué te dijo? Que Paula está en terapia intensiva. Al parecer, va 3 veces por semana y toma medicamentos para la ansiedad. ¿Medicamentos? Sí. Al parecer, tiene problemas de control de impulsos que nunca le habían diagnosticado. La hermana dice que Paula creció en un hogar muy estricto donde los castigos físicos y psicológicos eran normales. Esa información me hizo pensar. No justificaba lo que Paula había hecho, pero al menos explicaba el origen de su comportamiento. ¿Y cómo está reaccionando Mako a todo esto? Según la hermana, está destrozado. Se dio cuenta de que había estado ignorando las señales durante años. Está en terapia individual y también asiste a clases para padres. Esa noche, mientras le leía un cuento a Mónica antes de dormir, me sorprendió con una pregunta. Abuela, ¿crees que algún día podré perdonar a mamá? Fue una pregunta muy profunda para una niña de 6 años. ¿Quieres perdonarla? Mónica pensó un momento. A veces sí, pero a veces sigo teniendo miedo. Está bien tener miedo, mi amor, y está bien no estar lista para perdonar todavía. Pero si no la perdono, ¿soy una niña mala? No, mi amor. El perdón es algo que solo puedes hacer cuando te sientes lista y segura.
No tienes que apresurarte. ¿Y si nunca me siento lista? Entonces nunca tienes que hacerlo. El perdón es un regalo que das cuando quieres, no cuando otros lo necesitan. Mónica asintió satisfecha con mi respuesta. Se durmió plácidamente esa noche sin pesadillas por primera vez desde que llegó a mi casa. Pero yo me quedé despierta pensando en el futuro. ¿Qué pasaría si Paula realmente cambiara? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? ¿Tendría Mónica que crecer dividida entre el amor por su padre y el miedo a su madre? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura. Mientras yo tuviera voz y voto, mi nieta nunca más sufriría en silencio. 3 semanas después del incidente, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era el señor Messen, mi abogado, y su voz sonaba preocupada. Emily, necesito verte urgentemente. Michael y Paula han presentado una petición legal para recuperar la custodia de Mónica. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Pueden hacerlo? Legalmente, sí. Argumentan que han seguido todas las recomendaciones terapéuticas y que han cumplido con los requisitos. Además, a Paula se le ha diagnosticado oficialmente trastorno explosivo intermitente y está bajo tratamiento médico. ¿Qué significa eso? Significa que van a argumentar que su comportamiento fue el resultado de una condición médica no diagnosticada y que, ahora que está en tratamiento, no representa un peligro para Mónica. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mónica estaba en el patio jugando con sus muñecas nuevas, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Su cabello había empezado a crecer notablemente, formando una suave pelusa dorada que brillaba al sol. Ya no parecía la niña rapada y traumatizada de hace un mes. Esa tarde, el señor Messen vino a mi casa para explicarme la situación legal en detalle. El juez ordenó una evaluación familiar completa. Esta incluye entrevistas con todos los involucrados, evaluaciones psicológicas de los padres y una evaluación del entorno familiar. ¿Y qué hay de Mónica? La doctora Herrera tendrá que presentar un informe sobre la evolución de Mónica y su estado mental actual. Su opinión será crucial para la decisión del juez. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. Solo 2 semanas para preparar el caso que determinará el futuro de mi nieta. Me sentí abrumada. Al día siguiente, Mako llamó para pedir verme en persona. Acepté, pero con la condición de que fuera solo él. Cuando llegó a mi casa, se veía completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su postura era la de un hombre derrotado. Mamá, necesito hablar contigo. Siéntate, dije secamente. Michael se sentó en el borde del sofá, nervioso. Sé que estás enojado conmigo. ¿Enojado? Reí con amargura. Michael, no estoy enojado. Estoy decepcionado. Hay una gran diferencia. Lo entiendo. Y tienes todo el derecho a estarlo. ¿De verdad? Después de 3 semanas, por fin entiendes que tu hija estaba siendo maltratada bajo tu propio techo. Michael bajó la cabeza. He estado en terapia, mamá. Estoy empezando a entender muchas cosas que ignoraba. ¿Cómo qué? Como el hecho de que Mónica había cambiado por completo en los últimos meses. Se había vuelto tan callada, tan tímida. Pensé que era una fase normal. ¿Una fase normal? Alcé la voz. Michael, tu hija le tenía terror a su propia madre. Ahora lo sé, pero en ese momento estaba tan concentrado en mantener la paz en casa que ignoré todas las señales. Mantener la paz. Lo miré con incredulidad. ¿Qué paz, Michael? La paz de ignorar que tu esposa estaba traumatizando a tu hija. Mako empezó a llorar. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era niño. Mamá, fui un cobarde. Tenía miedo de enfrentar a Paula porque cuando lo hacía, empeoraba.
Así que decidí que era más fácil fingir que todo estaba bien. Y mientras tanto, tu hija sufría en silencio. Sí. Y eso me perseguirá el resto de mi vida. Por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, vi remordimiento genuino en mi hijo. Pero el remordimiento no fue suficiente. Michael, ¿de verdad crees que Paula ha cambiado? Está en terapia intensiva 3 veces por semana. Toma medicación. Le han diagnosticado un trastorno que explica gran parte de su comportamiento. Eso no responde a mi pregunta. ¿Crees que ha cambiado? Mako guardó silencio un buen rato. Quiero creer que sí. Querer creer no es lo mismo que creer. Mamá, lo está intentando de verdad. Está leyendo libros sobre crianza. Está trabajando con un terapeuta especializado en el manejo de la ira. Incluso está tomando clases de yoga para controlar el estrés. ¿Y si todo eso no funciona? ¿Y si tiene una recaída? ¿Estás dispuesto a arriesgar la salud mental de tu hija por una segunda oportunidad? ¿Qué opción tengo? Es mi esposa. Tu decisión es proteger a tu hija por encima de todo. Justo entonces, Mónica entró corriendo desde el patio. Al ver a su padre, se detuvo en seco. Su expresión cambió de alegría a cautela. «Hola, papá», dijo tímidamente. Mako se arrodilló a su altura. «Hola, mi princesa. ¿Cómo estás?» «Bien». «Mira, ya me está creciendo el pelo», dijo Mónica, tocándose la cabecita. «Se ve precioso, mi amor». Mónica se acercó un poco más, pero mantuvo la distancia. «Papá, ¿mamá ya no está enfadada?» La pregunta le rompió el corazón a Mako. «No, mi amor. Mami no está enfadada. Mami está muy triste por haberte hecho daño, y ya ha aprendido a no ser mala». Mako me miró, buscando ayuda para responder a una pregunta tan directa. Le hice señas para que la respondiera él mismo. Mami está aprendiendo a amarte. Va a haber médicos que la ayudan a estar mejor. Como cuando voy con el doctor V, exactamente así, dijo Mónica pensativa. ¿Y si mami no aprende bien? ¿Me va a castigar duramente otra vez? La inocencia de la pregunta fue devastadora. Michael no pudo responder. Intervine. «Mónica, ¿por qué no vas a jugar un poco más al patio mientras papá y yo terminamos de hablar?» Después de que Mónica se fuera, Mako se derrumbó por completo. ¿Oíste que mi propia hija tiene miedo de que su madre la vuelva a lastimar? Sí, lo oí. ¿Cómo puedo pedirle que vuelva a casa si está tan asustada? Es una decisión que debes tomar tú mismo, Mako. Pero debes tomarla priorizando el bienestar de Mónica. Mako guardó silencio varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué harías tú en mi lugar? Protegería a mi hija cueste lo que cueste, incluso si eso significara divorciarse, sobre todo si eso significara divorciarse. Michael se levantó para irse. En la puerta, se giró hacia mí. Mamá, quiero que sepas que si el juez determina que Mónica debe volver a casa, haré todo lo posible por protegerla. ¿Y si no es suficiente? Entonces tendré que tomar decisiones más drásticas. Después de que Mako se fuera, llamé a la doctora Herrera para informarle sobre la petición legal y pedirle que agilizara la evaluación de Mónica. Doctora, necesito que entiendas que esta audiencia determinará si Mónica regresa a un entorno que la traumatizó. Tu informe podría ser la diferencia entre la seguridad y la continuación del trauma. Lo entiendo perfectamente, señorita Emily. Voy a preparar un informe muy detallado sobre el estado actual de Mónica y mis recomendaciones para su cuidado futuro. ¿Cuál es su opinión profesional? ¿Está Mónica lista para volver con sus padres? Sinceramente, Mónica ha progresado mucho en estas 3 semanas.
Está empezando a recuperar su autoestima y ha dejado de tener pesadillas, pero eso ha sido en un entorno completamente seguro y predecible. ¿Qué significa eso? Significa que si regresa a un entorno donde existe la posibilidad de que el trauma se repita, todo el progreso que hemos logrado podría perderse. ¿Y si los padres han estado en terapia? La terapia es un proceso largo. Los cambios de comportamiento reales tardan meses, a veces años. No hay forma de garantizar que 3 semanas de terapia hayan creado cambios permanentes. Esa noche, mientras ayudaba a Mónica a bañarse, me hizo una pregunta que me rompió el alma. Abuela, ¿me vas a tener que devolver con mamá y papá? No quería mentirle, pero tampoco asustarla. Hay personas importantes que decidirán lo que es mejor para ti. ¿Y si deciden que tengo que volver, pero no quiero? Entonces haremos todo lo posible para asegurarnos de que tu voz sea escuchada. Los adultos importantes escucharán lo que quiero. Eso espero, mi amor. Eso espero. Pero por dentro, tenía mis dudas. El sistema legal no siempre priorizaba los deseos de un niño sobre los derechos de los padres. Y Mónica era demasiado joven para que su testimonio tuviera mucho peso legal. Solo me quedaban 2 semanas para prepararme para el caso más importante de mi vida, el futuro de mi nieta. El día de la audiencia llegó demasiado pronto. Me desperté a las 5 de la mañana con el estómago lleno de nervios. Mónica seguía durmiendo plácidamente en mi cama. Su cabello había crecido lo suficiente como para formar pequeños rizos dorados que enmarcaban su dulce rostro. O parecía la niña afeitada y traumatizada de hacía un mes. Mientras preparaba el desayuno, sonó mi teléfono. Era la doctora Herrera. Señora Emily, quería llamarla antes de la audiencia. He completado mi evaluación y mi recomendación es clara. Mónica no debería regresar a casa de sus padres en este momento. Sentí un gran alivio. ¿Qué encontraste en tu evaluación? Mónica todavía muestra signos de estrés postraumático cuando se menciona el regreso a casa. Ayer, durante nuestra última sesión, le pregunté cómo se sentiría si tuviera que volver con sus padres, y empezó a temblar. ¿Y qué recomendaste? Extender la custodia temporal contigo por al menos 6 meses más, con visitas supervisadas que aumentan gradualmente si los padres siguen mostrando progreso en la terapia. Cuando Mónica despertó, noté que estaba más callada de lo habitual. En el desayuno, apenas tocó sus panqueques favoritos. ¿Qué pasa, mi amor? Abuela, hoy es el día en que las personas importantes van a decidir. Sí, mi amor. Tengo que hablar con ellos. Solo si quieres. Nadie te va a obligar. Mónica estaba pensativa. Quiero hablar con ellos. Quiero decirles que me gusta estar contigo. ¿Estás segura de que no tienes que hacerlo? Estoy segura. Quiero que sepan que ya no tengo pesadillas aquí. La sala estaba llena cuando llegamos. Mako y Paula estaban sentados al otro lado de la sala con su abogado. Cuando Paula me vio entrar con Mónica, palideció. Mi nieta estaba preciosa con un vestido coral que habíamos comprado juntos, y su pelo recién lavado brillaba bajo las luces fluorescentes. Paula también se veía diferente. Había perdido peso y llevaba el pelo peinado de forma conservadora. Sus ojos, que antes siempre mostraban esa cruel arrogancia, ahora parecían apagados y nerviosos. Mako se me acercó antes de que comenzara la audiencia. Mamá, quiero que sepas que pase lo que pase hoy, te agradezco todo lo que has hecho por Mónica y Paula. Mako miró a su esposa. Paula también está agradecida. Quiere hablar contigo. No tengo nada que hablar con ella. Por favor, mamá. Solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, acepté. Paula se acercó tímidamente, como si fuera la niña asustada. Emily, quiero disculparme. No es a mí a quien tienes que disculparte.
Ya me disculpé con Mónica, pero también necesito disculparme contigo. Lo sé. Hice cosas imperdonables. La miré directamente a los ojos. ¿De verdad lo entiendes, Paula? ¿O solo dices lo que crees que quiero oír? Llevo un mes en terapia. He estado tomando medicación. Por primera vez en mi vida, puedo ver claramente lo que hice. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Traumaticé a mi propia hija. La hice sentir fea y asustada. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Era la primera vez que la oía asumir la verdadera responsabilidad. ¿Y qué garantía tengo de que no vuelva a ocurrir? Ninguna, admitió Paula. No puedo prometerte que nunca tendré otro episodio, pero sí puedo prometerte que ahora tengo herramientas para controlar mi ira. Y puedo prometerte que si siento que voy a perder el control, me iré. ¿Y si Mónica no quiere volver contigo? Paula se derrumbó. Entonces tendré que vivir con las consecuencias de mis actos. Pero espero que algún día pueda perdonarme. Cuando comenzó la audiencia, el juez era un hombre mayor. Hombre con expresión seria. Primero, escuchó el testimonio del abogado de Mako y Paula, quien presentó toda la documentación médica y terapéutica que demostraba la evolución de la familia. Su señoría, el abogado dijo, a mi cliente se le ha diagnosticado trastorno explosivo intermitente, una afección que no se había identificado previamente. Está bajo tratamiento médico y psicológico intensivo. Ha completado clases de manejo de la ira y técnicas de crianza positiva. Luego fue el turno del señor Mason. Señoría, los avances en el papel no garantizan la seguridad de este niño. Mónica sufrió un trauma psicológico severo que está documentado por un psicólogo infantil especializado. El doctor Herrera fue llamado a declarar. Su testimonio fue devastador para el caso de Mako y Paula. Señoría, según mi evaluación profesional, este niño todavía muestra claros signos de trauma. Cuando le pregunto sobre su regreso a casa, muestra respuestas de ansiedad física y emocional. Ha logrado avances importantes en un entorno seguro, pero esos avances son frágiles. ¿Cuál es su recomendación, doctor? Custodia temporal extendida con la abuela por un mínimo de 6 meses adicionales con evaluaciones mensuales y visitas supervisadas que pueden incrementarse gradualmente si los padres continúan mostrando progreso sustancial. Cuando fue el turno de Mónica de testificar, el juez pidió que se desalojara la sala excepto los padres, los abogados y yo. Mónica se sentó en una silla especial para niños al lado del juez. Hola, Mónica. Soy el juez Robert. ¿Sabes por qué estamos aquí? Sí, señor. Para decidir si tengo que volver con mamá y papá. ¿Y tú qué quieres? Mónica miró a sus padres y luego a mí. Quiero quedarme con mi abuela. ¿Por qué? Porque con mi abuela no tengo miedo. Duermo toda la noche sin pesadillas y mi abuela nunca me dice que soy fea. El juez tomó notas. ¿Tienes miedo de tu mami? Mónica asintió. Un poco. Antes tenía mucho miedo, pero ahora solo un poquito. ¿Y de tu papi? No le tengo miedo a papá, pero papá no me protegió cuando mamá me lastimó. Mako se cubrió la cara con las manos. Esas simples palabras de su hija de 6 años resumieron perfectamente su fracaso como padre. ¿Qué le pasó a tu cabello, Mónica? Mamá lo cortó todo con la máquina de papá porque dijo que yo era una niña sucia, pero me había bañado el día anterior. ¿Y tú cómo te sentiste? Muy triste y feo. Mamá me dijo que las niñas sin cabello bonito son feas. ¿Tu mamá dijo algo más? Ella me dijo que si se lo contaba a alguien, también me cortaría las pestañas. El silencio en la habitación era absoluto. Incluso el abogado de Mako y Paula parecía incómodo. ¿Te gusta tu cabello ahora? Mónica sonrió por primera vez durante el testimonio. Sí,
Mi abuela me dice que se ve hermoso y le pone un aceite especial para que crezca rápido. ¿Quieres ver a tu mamá y a tu papá? Sí, pero no quiero vivir con ellos todavía. Quiero quedarme con mi abuela hasta que no tenga miedo. Luego del testimonio de Mónica, el juez llamó a un receso. Durante esos 30 minutos más largos de mi vida, Mónica y yo esperamos en el pasillo. Se había comportado como una niña increíblemente valiente. ¿Crees que el juez me va a dejar quedarme contigo? Ella me preguntó. Eso espero, mi amor. Dijiste la verdad, y eso es lo más importante. Cuando regresamos a la sala del tribunal, el juez ya tenía su decisión. Después de revisar todas las pruebas y escuchar todos los testimonios, he llegado a la siguiente conclusión. Aunque reconozco el progreso que han logrado Michael y Paula, la seguridad y el bienestar de la menor Mónica debe ser la prioridad absoluta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todo el mundo lo iba a escuchar. Por lo tanto, ordeno extender la custodia temporal con la señora Emily por un periodo adicional de 6 meses. Durante este tiempo, los padres tendrán visitas supervisadas 2 veces por semana, aumentando gradualmente según las recomendaciones del Dr. Herrera. Paula comenzó a llorar en silencio. Michael cerró los ojos con una mezcla de alivio y dolor. Además, continuó el juez, los padres deberán continuar con una terapia intensiva individual y familiar. Habrá evaluaciones mensuales y cualquier incidente que ponga en riesgo el bienestar del menor resultará en la terminación inmediata de todos los derechos de visita. Cuando salimos del juzgado, Mónica me tomó la mano y me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado para su edad. Abuela, ¿esto significa que estaré a salvo? Sí, mi amor. Esto significa que estarás seguro. Esa noche, mientras arropaba a Mónica, ella me hizo una última pregunta. ¿Crees que algún día podré volver a vivir con mamá y papá? No lo sé, mi cariño. Pero sí sé que cuando ese día llegue, si llega, estarás preparado y estarás a salvo. Y siempre serás mi abuela protectora. Siempre, mi amor. Pase lo que pase, siempre te protegeré. Mónica se quedó dormida con una sonrisa en su cara. Su cabello dorado se extendía sobre la almohada como un halo. Ella ya no era la niña traumatizada que había llegado a mi casa hacía un mes. Era una niña que estaba aprendiendo a ser fuerte, a usar su voz y a saber que merecía ser amada y protegida. Y cumplí mi promesa. Había protegido a mi nieta sin importar el costo. A veces el amor requiere coraje. Y a veces el coraje requiere decir basta cuando nadie más está dispuesto a hacerlo.